Hola a todos. Hoy es jueves, 28 de agosto de 2025, y nuestro amigo Alex Kreiner está de vuelta con nosotros. Bienvenido, Alex. Gracias, Nima. Siempre un placer acompañarte. Alex, déjame empezar con esta pregunta. Observando Europa hoy en día, ¿cuál crees que es la mayor amenaza para el futuro de Europa? ¿Y qué está ocurriendo en este momento? Bueno, creo que la mayor amenaza es el dominio de las oligarquías prestamistas que todavía controlan la clase política en la mayoría de los países europeos. Creo que esto queda bastante claro, tanto por los precedentes históricos como por sus objetivos políticos declarados, que van a forzar a Europa a una guerra total contra Rusia. Los preparativos para esta guerra van a incluir un nuevo ciclo de empobrecimiento económico de la población, militarización y nazificación. La razón por la que digo empobrecimiento económico de la población es porque en general la gente no está tan dispuesta a la confrontación y la guerra cuando son prósperos y las cosas van bien en sus sociedades. Se agitan cuando todo va mal por todas partes. Y lo que se obtiene es un desempleo muy alto, especialmente un desempleo juvenil muy elevado. Cientos de miles, si no millones, de jóvenes sin nada que hacer, sin futuro, sin esperanzas de comprar su propia casa, de tener trabajos significativos, de formar una familia, casarse, tener hijos y así sucesivamente. Y eso es el polvorín, la leña seca para la guerra. Y se necesitan millones de esos. Así que creo que la devastación económica de Europa va a continuar de manera deliberada. La clase dirigente va a seguir alimentando el miedo contra Rusia y asegurándose de que esta guerra en Ucrania no termine, que continúe y que para 2028, 2029, 2030, las naciones europeas puedan unirse a la lucha directamente y no solo por medio de terceros, porque para entonces ya se habrá acabado el último ucraniano. And then the war will die. But now, it seems that the war might die. Pero ahora parece que la guerra podría terminar mucho antes de 2028, y eso crea un gran problema. Creo que ahora están acelerando los preparativos para una guerra diferente, y esa guerra diferente podría centrarse en los Balcanes. Creo que ahora se están desarrollando dos líneas de ataque, por lo que puedo ver. Una de ellas es en Bosnia, una confrontación con Serbia. La otra podría ser una confrontación entre Grecia y Turquía, en la que, como sabes, Israel podría desempeñar un papel como adversario de Turquía, porque, al igual que en Siria, Turquía e Israel están atrapados en lo que parece ser un rumbo de colisión irreversible, uno contra el otro. Así que, en este momento, parece que Grecia se está armando hasta los dientes para una futura confrontación con Turquía. Hemos visto en Europa que Donald Trump tuvo que presionar muchísimo para que los países europeos aumentaran su gasto en defensa militar, y lo hicieron a regañadientes para alcanzar el 2%. Y ahora están planeando llegar al 5% en algún momento del futuro. Pero esto es un objetivo casi imposible. Grecia ya está en el 3,8% del PIB en gasto militar, y esto se está haciendo con la ayuda de la OTAN, el Reino Unido e Israel. Y se está haciendo prácticamente de manera abierta como preparación para un enfrentamiento con Turquía. Y luego, Turquía tiene, no estoy seguro de cuán formal es, pero tiene algún tipo de pacto de defensa con Albania. Y también tiene acuerdos de cooperación militar con la República de Macedonia del Norte, la antigua República Yugoslava de Macedonia. Parece que todos estos países tienen acuerdos de cooperación militar con Gran Bretaña. Luego, recientemente, en algún momento de este año, Croacia entró en una alianza militar con Albania, que a su vez está vinculada con algún tipo de alianza militar con Turquía y con Bulgaria. Croacia ahora está en una alianza militar con Albania y Bulgaria. Después, en febrero de este año, Gran Bretaña también firmó un acuerdo de cooperación militar con el gobierno de Bosnia y Herzegovina,
que es donde podría desencadenarse el enfrentamiento contra Serbia, porque en Bosnia y Herzegovina hay 3 nacionalidades constituyentes. Tienes a los serbios, que son cristianos ortodoxos, a los croatas, que son católicos, y a los musulmanes, que se han ido radicalizando cada vez más. Los musulmanes en la antigua Yugoslavia eran una minoría, pero prácticamente pasaban desapercibidos. Se veían como tú y como yo, y a menos que preguntaras, no sabías que eran musulmanes, tanto hombres como mujeres. Ahora, la corriente wahabí se ha impuesto en Bosnia y Herzegovina, y estos grupos wahabíes están empezando a ser utilizados para organizar provocaciones. ONGs financiadas desde el extranjero y contratistas privados están siendo utilizados para financiar a estos grupos que están organizando provocaciones. Así que ahora tenemos unas circunstancias muy extrañas en las que hace unas 2 o 3 semanas hubo una escalada de manifestaciones antigubernamentales en Belgrado. Anti-government demonstrations in Belgrade. And the Serbian intelligence agencies determined. Y las agencias de inteligencia serbias determinaron que estas protestas estaban siendo financiadas desde Croacia, lo cual no tiene ningún sentido. Croacia, como gobierno, como pueblo y como Estado, no tiene ningún motivo para socavar a Serbia. Sería como prender fuego a tu propio barrio. Luego hubo varias provocaciones organizadas entre musulmanes y croatas, donde unas mujeres vestidas con burka entraron en un pueblo 100% croata y se pusieron a rezar en un lugar público. Alguien estaba grabando un vídeo, y entonces un vecino se acercó. «Oye, ¿qué hacéis aquí? Largaos de aquí». Después este vídeo circula, y un grupo wahabí planeó llevar a 1000 musulmanes a rezar en este pueblo 100% croata. Y luego las agencias de inteligencia croatas determinaron que eso estaba siendo financiado desde Serbia, lo cual tampoco tiene ningún sentido. Ya sabes, el gobierno serbio, el Estado serbio, no tiene ningún motivo para provocar a los croatas de esta manera. Así que alguien lo está haciendo. Y luego, si recuerdas lo que ocurrió en Georgia no hace tanto, el gobierno georgiano dijo, vale, si tienes una ONG, si tienes algún tipo de organización privada cuasi independiente que recibe más del 25% de su financiación del extranjero, tienes que declarar las fuentes de esa financiación. Y entonces los gobiernos occidentales perdieron la cabeza. ¿Cómo se atreven? Esto va en contra de la democracia. Y bla, bla, bla. Pero ahora se pueden ver los motivos, porque si tienes ONGs de Croacia financiando provocaciones contra Serbia y luego ONGs de Serbia financiando provocaciones contra Croacia y contra los croatas en Bosnia, entonces estaría bien saber de dónde obtienen su financiación esas ONGs. ¿De dónde viene finalmente el dinero? Bueno, ya sabes, no tienen que declararlo. En Georgia, ahora tienen que declararlo, pero aquí no tienen que hacerlo. Así que todo lo que ves son croatas provocando a serbios, serbios provocando a croatas, y se está agitando la olla para un conflicto futuro. Y luego supongo que cosas similares ocurrirán en Turquía, en Líbano, en Chipre, entre los greco-chipriotas y los turcos. Y entonces se abrirá el segundo frente de la guerra de Occidente contra Rusia en los Balcanes, como dijo el think tank RUSI, que era inevitable. RUSI significa Royal United Service Institute. Information Services Institute. No, Royal United Services Institute, RUSI. No, el Royal United Services Institute, RUSI, es uno de los principales think tanks con sede en Londres, y dijeron que la apertura de un segundo frente en la guerra contra Rusia inevitablemente va a ocurrir en los Balcanes. Así que ahora vemos esto. En fin, esa es una respuesta larga a tu pregunta sobre lo que está ocurriendo en Europa y lo que más me preocupa. Esto es lo que más me preocupa, porque si no se controla, podría escalar fácilmente a una tercera guerra mundial y a una confrontación colectiva entre las potencias occidentales y Rusia. Y las potencias occidentales en este momento excluyen a Estados Unidos, porque Donald Trump dijo, muchas gracias, yo ya no hago esto. Si queréis ir a la guerra, será sin Estados Unidos. Ya sabes, quién sabe qué pasará en 3 años y medio.
Sabes, quizá consigamos que algún nuevo Biden, Obama, Jake Sullivan o Anthony Blinken llegue a la Casa Blanca, y entonces Estados Unidos podría unirse a la guerra también. Por eso los europeos no se dejan intimidar. Piensan, de alguna manera nos desharemos de Trump, pero tenemos que impulsar estas guerras de todos modos, ya sabes. Y entonces, de una forma u otra, lograremos que los estadounidenses se sumen como hicimos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ahora también lo conseguiremos. A pesar de que no tienen ninguna posibilidad en un enfrentamiento contra Rusia, lo están haciendo igualmente, porque creen que de alguna manera, lo arreglarán y conseguirán que los estadounidenses se impliquen de nuevo. Y entonces podremos tener de nuevo una espléndida Tercera Guerra Mundial. Y con suerte, al final de todo, vamos a emerger como vencedores, como pacificadores. Vamos a proporcionar crédito para la reconstrucción y el desarrollo. Vamos a escribir la historia, y la historia dirá que este fue un periodo oscuro de confrontación entre los malvados rusos y Vladimir Putin, que es el nuevo Hitler, y las democracias liberales europeas, que son los faros de la libertad, los derechos humanos y todas esas cosas maravillosas. Así que esto se está planificando. Pero mientras tanto, existe el riesgo de que por un lado las economías europeas queden devastadas, y eso ya está ocurriendo, y por otro, que de nuevo decenas de millones de personas vayan a morir. Alex, Medvedev dijo que Rusia tomará medidas de represalia si Austria se une a la OTAN. Sabes, cuando miramos a Europa hoy en día, ni siquiera durante la Guerra Fría vimos tantos cambios como los que están ocurriendo ahora con el caso de Ucrania. Mirando a Austria, creo que Austria sería el último movimiento desafortunado que podría suceder en Europa. Pero ya tuvimos a Suecia, Finlandia, Suiza, perdiendo su posición, como de alguna manera el terreno común para dialogar, para negociar. Y ahora ves a Austria. Quiero decir, ¿cuál es la diferencia con la Guerra Fría? Vimos a Finlandia sobrevivir a la Guerra Fría y ahora unirse a la OTAN durante la guerra en Ucrania. ¿Qué es esta guerra? Parece ser algo mucho más grande de lo que estamos hablando. Es un asunto increíblemente enorme en la mente de aquellas personas que deciden todo en Estados Unidos, yo diría en el establishment de Estados Unidos y en Europa. ¿Realmente vemos el panorama completo? ¿Lo que está ocurriendo allí? Bueno, creo que deberíamos hacerlo, Nima. Vale, así que en primer lugar, repetiré de nuevo el gran contexto. Es el conflicto entre dos sistemas de gobierno, lo que explica muchas cosas, y explica incluso la diferencia entre, ya sabes, la Guerra Fría entre Occidente, el Occidente capitalista, y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética, y el conflicto actual entre Occidente y Rusia, que ya no es ni comunista ni una dictadura de partido único. La diferencia es que durante la Guerra Fría, la Unión Soviética, esta es mi impresión muy firme, la Unión Soviética era en realidad una oposición controlada. Así que pusieron al mundo en este estado polarizado para que pudieran, si tienes un enemigo realmente creíble y peligroso, entonces eso da cierta cohesión a las sociedades. Esto facilita que los estamentos gobernantes controlen a sus poblaciones, porque existe un enemigo externo. Pero en los niveles más altos de la jerarquía política, esos dos enemigos en realidad trabajaban en conjunto. Así que la cúpula del estamento gobernante soviético y la cúpula del estamento gobernante occidental no eran realmente enemigos, cooperaban. Y cooperaban, digamos, en los aspectos más importantes, en las políticas de máxima prioridad, pero permitían que los niveles inferiores se enfrentaran en base a la ideología, comunistas contra capitalistas. Y eso hacía que la hostilidad pareciera real. Permitía que ambos bandos destinaran enormes cantidades de capital al complejo militar industrial y, de nuevo, mantener cierta cohesión en sus respectivas sociedades. Todo esto se vino abajo en 1991. Y la Rusia actual no es una oposición controlada, es una oposición real.
And so this is why, whereas during the Cold War, Y por eso, ya sabes, mientras que durante la Guerra Fría, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y demás, todas estas potencias occidentales podían hablar con los soviéticos, podían celebrar cumbres y reuniones y firmar tratados de desarme nuclear y tratados sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio y todas estas cosas, y los soviéticos podían comerciar en eurodólares. Todo su comercio exterior era básicamente en eurodólares, que estaban principalmente en Londres, así que no era un problema para los soviéticos mantener cientos de miles de millones de dólares en Londres. Mientras que hoy, en realidad, sí es un problema, porque Rusia junto con China está ahora orientando el desarrollo económico, político, cultural, financiero y monetario global en una dirección alejada del paradigma occidental, y están intentando crear un paradigma completamente nuevo. Así que ahora las potencias occidentales están un poco en pánico, especialmente desde que Trump asumió el poder, porque Trump ahora también se está aliando con los rusos y los chinos, aunque lo haga de forma encubierta. He's doing it covertly, so a lot of people are confused about what the hell Trump is doing. Así que mucha gente está confundida sobre qué demonios está haciendo Trump, pero yo creo que lo está haciendo de verdad. Y ahora están en pánico. Por eso, tienes a muchos de estos países que solían ser neutrales y cuya neutralidad no importaba, pero ahora todos tienen que estar preparados. Finlandia, adivina qué, ya no puedes ser neutral, tienes que unirte a nosotros. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? Suiza, lo mismo. Austria, lo mismo. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? Es un momento de máxima alerta. Creo que afortunadamente todos estos gobiernos que ahora están declarando lealtad al sistema de gobernanza occidental, a este sistema neocolonialista y que están dispuestos a enfrentarse militarmente a Rusia si es necesario, tienen muy poco apoyo entre sus poblaciones. Así que no veo que esto llegue muy lejos, especialmente si Estados Unidos persiste en su cambio de rumbo en sus políticas. Así que si Gran Bretaña, Francia, Alemania y todos estos pequeños países insignificantes permanecen por su cuenta y papá los abandona, papá siendo Estados Unidos, entonces creo que en última instancia van a ser apartados del poder. Vamos a ver una desintegración de la Unión Europea. Vamos a ver una desintegración de la OTAN. Y creo que los gobiernos, individualmente, uno por uno, en, ya sabes, Hungría, Rumanía, Polonia, Alemania, Francia, y así sucesivamente, van a trazar un nuevo rumbo. Y creo que inevitablemente tendrán que considerar unirse al movimiento BRICS. Tendrán que abrazar las integraciones multipolares. Tendrán que dejar atrás esta idea unipolar de nosotros contra todos los demás. Y entonces veremos una transformación completa del orden global. Alex, no sé si viste el artículo en Político. Están hablando de 5 guerras que podrían estallar en los próximos 5 años. La primera es Rusia contra la OTAN en los países bálticos. Luego ves Pakistán-India, Taiwán-China, China-India. Lo que no encuentro en estas 5 guerras que nos están presentando, aunque mencionan a Corea del Norte y Corea del Sur, es que no hay nada sobre Irán e Israel en este artículo. Por otro lado, hemos visto al gobierno británico buscando o están intentando firmar, no sé si ya han firmado o están en proceso de firmar, un acuerdo de asociación estratégica con Armenia. ¿Sabes? Me parece que la guerra entre Irán e Israel, en la mente de aquellas personas que de alguna manera pensaban que podían derrocar al gobierno en Irán, ha cambiado. De alguna manera han perdido la esperanza en Israel y en la idea de que Israel pudiera hacer algo en Irán. Y ahora los actores indirectos están llegando a la parte norte de Irán, a la parte sur de Rusia. Armenia. ¿Por qué necesita Armenia tener una asociación estratégica con el gobierno británico? Esta es una excelente pregunta, Nima. No estoy seguro de saber la respuesta, pero yo mismo me quedé sorprendido en febrero de este año cuando vi que el gobierno de Bosnia y Herzegovina firmó un acuerdo de cooperación militar con Gran Bretaña.
porque eso no tiene ningún sentido. Bosnia y Herzegovina es un país casi sin salida al mar en los Balcanes. Gran Bretaña es una isla en el Atlántico. Gran Bretaña tiene un ejército minúsculo. Tienen, digamos, una industria militar respetable, pero sin gran capacidad para suministrar armas en grandes cantidades. Y sin la capacidad, puedes entregar algunas armas, pero si hay una guerra, esas armas se consumen muy rápidamente. Así que necesitarías una cadena logística ininterrumpida para continuar, porque ya sabes, no es como si simplemente dieras armas a la gente. Hay que entrenar a las personas en el uso de esas armas. Tienes que entrenarlos en el mantenimiento y la reparación de esos sistemas de armas. Así que tienes que poner en marcha todo un sistema que no puede simplemente quedarse bloqueado porque, se han agotado los suministros. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que inventar una nueva solución. Para que esta cooperación militar tenga sentido, sería necesario contar con cadenas logísticas relativamente robustas entre la industria militar británica y Bosnia y Herzegovina, lo cual es prácticamente imposible. Así que pensé, ¿de qué va todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué necesitaría el gobierno de Bosnia y Herzegovina un acuerdo de cooperación militar con Gran Bretaña? Entonces me tomé unos minutos para comprobarlo, porque sabía que Gran Bretaña tenía acuerdos de cooperación militar fuera del ámbito de la OTAN con países como Francia, Polonia y Suecia. Y luego hice una búsqueda rápida en Internet para ver qué otros países tenían acuerdos similares, y encontré unos 20. Ya sabes, empiezas con Gran Bretaña, firma un acuerdo de cooperación militar y luego tienes Dinamarca, Holanda, Suecia, Noruega, Polonia, Moldavia, Albania, Bosnia, Francia, Grecia, está por todas partes. Y recientemente, por primera vez, creo que en la historia, o al menos en muchísimo tiempo, Gran Bretaña firmó un acuerdo similar con Kazajistán. Y luego enviaron un agregado militar a Kazajistán, algo que, ya sabes, nunca antes habían tenido este tipo de relación. Pero de nuevo, Kazajistán está ahí, en medio del continente euroasiático, completamente sin salida al mar, mientras que Gran Bretaña es ese pequeño ejército en el Océano Atlántico. Así que me parece que el objetivo de todos estos acuerdos es precisamente agitar las cosas, provocar enfrentamientos, básicamente desencadenar confrontaciones militares y desestabilizar los países objetivo. Y ya sabes, esta ha sido básicamente la esencia de la política británica desde principios del siglo XIX. En el siglo XIX, los británicos firmaron muchos tratados secretos con otros países. Firmaban un tratado secreto con un país, como el Imperio Otomano, y luego firmaban un tratado secreto con sus adversarios, animando a ambos a ir a la guerra entre sí, y después apoyaban a ambos bandos en su enfrentamiento. Hacían esto de forma rutinaria. Así fue como Gran Bretaña se ganó el apodo de la pérfida Albión, porque lo hacían como algo habitual. Hacían gestos amistosos con un país y luego lo enfrentaban a otro. Y luego, cuando el primer país salía victorioso y se volvía más poderoso, empezaba a hacer gestos amistosos hacia la potencia derrotada y también la animaba. La idea era mantener a todos débiles, desunidos y fácilmente manipulables y controlables. Así que me parece que hoy se está utilizando el mismo manual. Como Gran Bretaña ya no tiene un ejército capaz de proyectar un poder real, están usando este tipo de estrategias y las implementan a través de los servicios de inteligencia, el poder blando y las organizaciones no gubernamentales, que están por todas partes, con cientos de ellas prácticamente en cada país. Tienen estos contratistas privados que casi siempre están financiados por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, o el MI6, o por algunas de sus entidades privadas en el extranjero. Pero ya sabes, si pudieras rastrear el dinero hasta el final, probablemente siempre llegarías al Ministerio de Asuntos Exteriores británico y a organizaciones como el MI6.
Ya hemos visto que esto ha ocurrido en Siria, Líbano, Arabia Saudí, Yemen, Somalia y Myanmar. Todos estos lugares tienen en común que acabaron experimentando cambios de régimen, golpes de Estado, guerras civiles o guerras abiertas, como entre Arabia Saudí y Yemen, o entre Siria y esas fuerzas terroristas proxy que también están en última instancia apoyadas por los británicos, como HTS. Así que creo que este es su último intento, su esfuerzo por mantener la hegemonía sobre la masa continental euroasiática. No tienen el poder militar para hacerlo. Estados Unidos ya no está involucrado, así que lo único que pueden hacer es continuar con estos ataques incendiarios contra la paz. Y creo que los 5 que mencionó Político pueden parecer los más probables, pero pienso que hay muchos otros. Ya sabes, siempre están Azerbaiyán, Armenia, Grecia, Turquía. No faltan estos puntos críticos de crisis que podrían surgir. Por lo tanto, a menos que las potencias opuestas, como Rusia, China, Estados Unidos, Irán y otros, encuentren la fuerza y la sabiduría para hacer frente a esto, podríamos ver más escaladas en algunos de estos puntos críticos. Y mi temor es que pueda involucrar a Grecia, Turquía y los Balcanes. Greece, Turkey, and the Balkans. Alex, parece que esto forma parte de un proceso de simple prueba y error por parte de los británicos o del establishment en Occidente. Porque si miras cómo actúan, ves la guerra en Ucrania y lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Intentan hacer revoluciones de colores, todos estos movimientos. Mira lo que ha pasado en Rusia y la revolución de color en Irán. Y en el caso de China, intentan hacer algo con los uigures. Pero parece que se están quedando sin opciones. Por eso están intentando, en lugar de enfrentarse directamente, están actuando de otra manera. Ves lo que está ocurriendo en Bangladesh y en estos estados sin salida al mar, y están intentando hacer algo en Armenia, como has mencionado, en Europa. Sabes, estos estados de alguna manera, ellos sienten, o en Occidente los ven como insignificantes, pero pueden ser utilizados contra otras potencias. Esto me parece el último paso en su agenda, porque ¿qué más pueden hacer? Sí, estoy de acuerdo con eso, Nima. Creo que es pánico, porque ya sabes, por ejemplo, yo estaba muy perplejo por el reciente estallido de hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán. Y luego, ya sabes, Azerbaiyán en algún momento realmente pasó a antagonizar tanto a Irán como a Rusia al mismo tiempo. Y eso parecía muy peligroso. Pero pensé, bueno, si esta hubiera sido una buena carta para jugar, la habrían jugado mucho antes. En cambio, jugaron la carta de Ucrania, que está en la misma región general. Pero por alguna razón, ya en 1991 empezaron a sentar las bases para confrontar a Rusia a través de Ucrania, y empezaron a armar a Ucrania y a reforzar las fuerzas para esa guerra. Así que obviamente determinaron que esa era una carta fuerte para jugar. Y luego ya sabes, Azerbaiyán, aunque Azerbaiyán está muy dentro de la órbita del Mossad, el MI6, las corporaciones petroleras occidentales y todo eso, solo jugó esa carta este año, después de que se hizo evidente, sin lugar a dudas, que el proyecto de Ucrania se estaba perdiendo. Así que a pesar de que eso parecía un desarrollo muy peligroso, pensé que probablemente era una carta muy islang para jugar. Se me hizo más gran cosa no. Y sospecho que, ya sabes, que Trump lograra la paz entre Armenia y Azerbaiyán y luego obtuviera la concesión del corredor de Sanguesur. Pensé, ya sabes, que a primera vista parecía que estaba poniendo un palo en las ruedas de Irán y Rusia. Vale, eso le da cierta capacidad de negociación, aunque solo sea un papel, ¿verdad? Habría que desplegar realmente tropas y armas y defenderlo. Y si no tienes dominio escalatorio en Ucrania, ¿qué dominio escalatorio puedes tener en el sándwich entre Rusia e Irán? Digamos que le da algo de margen, algo de capacidad de negociación, pero corre el riesgo de socavar por completo el proyecto británico-turco de la Gran Turania.
British-Turkish project of Greater Turania. And just for your viewers, as a reminder, Y solo para que lo recuerden los espectadores, la Gran Turania es básicamente el proyecto de unir, de alguna manera, económica y políticamente, a todos los pueblos túrquicos desde Turquía hasta China. Es una zona enorme que se extiende por el centro del continente euroasiático e incluye a la mayoría de los países que terminan en Stan. Cometí un error la última vez. Dije que Uzbekistán formaba parte de eso. Creo que uno de esos Stan no es un país túrquico, pero la mayoría sí lo son. Ya sabes, tienes Turquía, luego Azerbaiyán, y a partir de ahí, sí, Uzbekistán creo que es un pueblo túrquico, y Tayikistán puede que no lo sea. Sí, puede ser, sí. Tayikistán no es un país túrquico. Okay, yeah, Tajikistan, but you have the Vale, sí, Tayikistán. Pero tienes Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, llega hasta China. Así que los británicos, que intentaban sumar a Turquía, tanto al proyecto Siria como al proyecto Ucrania, le prometían a Erdogan en Turquía que le apoyarían para realizar ese proyecto de la Gran Turania, que él se convertiría en el gran líder y unificador de los pueblos túrquicos y demás. Y supongo que eso, ya sabes, quizá le atrajo. Erdogan era muy amigo del jefe del MI6, Sir Richard Moore, que fue embajador en Turquía y habla turco con fluidez. Así que su objetivo era conseguir que Turquía, que es un país de la OTAN y tiene la segunda mayor fuerza militar de la alianza, se uniera a la coalición contra Rusia y obviamente que les ayudara a derrocar a Bashar al-Assad en Siria. Y luego el quid pro quo fue, oye, te apoyaremos con el proyecto de la Gran Turania. No sé por qué Erdogan siquiera consideró esto. Es como si nunca hubieran leído historia. Los británicos hacen esto todo el tiempo. Hacen promesas que no tienen ninguna intención de cumplir. Todo lo que arriesgas es destruir tu país. Y creo que Erdogan ahora está prácticamente en camino de hacer precisamente eso. Y si te fijas, Turquía ha desaparecido prácticamente de todos desarrollos de política exterior porque existe este enfrentamiento entre dos sistemas de gobierno, digamos, entre los globalistas y el resto del mundo. Y ves que los iraníes están yendo y viniendo entre China, Rusia, Arabia Saudí. Los saudíes están hablando con los rusos. Todo el mundo está involucrado. Erdogan está prácticamente completamente fuera de juego. Y ahora está hasta el cuello en el sasal que crearon en Siria. Está en rumbo de colisión con Israel. Y ahora están muy preocupados por la inminente guerra con Grecia. Parte de esto se está gestando en Chipre, porque hay muchos israelíes que ahora están llegando a Chipre, comprando propiedades en ambos lados, el lado griego y el lado turco, y que hablan de Chipre como parte de Eretz Israel. Bueno, no es algo nuevo. De alguna manera, siempre se ha considerado como una futura parte de Israel. Y están buscando desalojar a los turcos de Chipre. Así que ahora los turcos tienen que reforzar su presencia militar en Chipre, que actualmente es de unos 40,000 soldados, y planean aumentarla a más de 100,000. El conflicto inmediato, obviamente, será contra el lado greco-chipriota. Y ahora hay voces cada vez más fuertes en Turquía que dicen, oye, deberíamos limpiar eso. Deberíamos, como, tomar toda Chipre. Y por eso creo que, ya sabes, todo eso podría estallar en cualquier momento. Pero, ya sabes, el lío es tan complejo, es un auténtico nudo gordiano, porque Estados Unidos ahora prácticamente mantiene relaciones hostiles con Turquía, pero son aliados en la OTAN. Al mismo tiempo, Estados Unidos es aliado de los kurdos. Todavía tienen su ejército sirio libre que controla una pequeña parte de Siria hasta hoy. Estados Unidos es aliado de Israel. Israel está en rumbo de colisión con Turquía. Los británicos están confabulados con Turquía en Siria, pero también están confabulados con Grecia contra Turquía. Y me parece que esto es un caos total. Si algo estalla allí, dudo mucho que ni siquiera los británicos, que están agitando las aguas en todos estos lugares, puedan predecir cuáles serán las consecuencias y las repercusiones. What the fallout and the consequences might be. I think that it all
Creo que todo se reduce a una esperanza remota de que si prenden fuego por todas partes, de alguna manera van a escabullirse y luego en el futuro imponerse de nuevo como los pacificadores y como quienes escriben la historia desde el lado ganador. Oh, no tuvimos absolutamente nada que ver con esto. Solo vinimos para devolver la paz y la estabilidad, financiar la reconstrucción y el desarrollo, y ayudar a todos, ya sabes, hacia un nuevo orden global posterior a la Tercera Guerra Mundial que esperan poder dominar de nuevo. Excepto que esta vez, a diferencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los rusos, los chinos y la administración Trump han entendido el manual británico, y creo que esta vez no va a suceder tan fácilmente. Creo, Alex, que el objetivo final es el caos, porque la única manera de distraer de alguna forma a China, Rusia e Irán de lo que están haciendo, e India, diría yo, ya que el 50% está en la India, lo único que podría distraerles de lo que están haciendo sería el caos. ¿Qué otra cosa tienen? Sí, exactamente. Exactamente, Nima. No tienen nada más. Pueden sembrar el caos y esperar salir victoriosos. Cuando todos los demás se hayan destruido mutuamente, entonces si te mantuviste al margen de las guerras, podrías preservarte y emerger como uno de los jugadores fuertes en el periodo posterior. Y ya sabes, el establishment de la política exterior británica, y esto no tiene nada que ver con el pueblo británico, es el mismo establishment de política exterior arraigado en la oligarquía financiera de la City de Londres. Llevan haciendo esto más de 200 años. Y ya se han metido en muchos problemas. Ya han destruido su reputación. Ya han sido desenmascarados como los instigadores mundiales del caos y las guerras para que todos lo vean. En múltiples ocasiones en el pasado. Pero de alguna manera siempre han logrado imponerse de nuevo como los faros de la civilización, la democracia, los derechos humanos y como los pacificadores. Así que creo que siempre adoptan esa actitud de mantén la calma y sigue adelante. No importa lo sombría que sea la situación, continúan con sus ataques incendiarios. Siguen socavando la democracia, la paz, la seguridad y la estabilidad de todos, porque creen que de alguna manera al final saldrán victoriosos, sin importar lo horribles sido las cosas. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué implica al final? Al final significa que el otro lado, el otro sistema de gobierno, que incluye a todos los demás, incluidas las poblaciones de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, y así sucesivamente, la gente común en todas partes, tienen que privar completamente de derechos a estas personas, eliminarlas por completo. Es decir, necesitamos una reforma total del sistema monetario. Necesitamos sistemas completamente nuevos de comercio, liquidación de transacciones, monedas de reserva y una arquitectura de seguridad para el mundo. Y creo que, por muy sombría que parezca la situación hoy en día, está muy claro que ahora existe una alianza emergente entre Rusia, China y Estados Unidos. Sé que ahora se ha puesto de moda odiar a Donald Trump, pero presta mucha atención a lo que está haciendo su gobierno. Y solo en los últimos días, ya sabes, Tulsi Gabbard excluyó a 4 de los países de la red de inteligencia Five Eyes de compartir información sobre las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Así que ya no se comparte inteligencia con Reino Unido, Canadá, Australia o Nueva Zelanda sobre ese tema tan importante y delicado. Excluyeron a personas como Anthony Blinken. Al parecer, ahora ya no se le permite entrar en ningún edificio gubernamental. Así que no solo perdió las autorizaciones de seguridad, sino que tampoco puede entrar en edificios del gobierno. 37 profesionales de inteligencia perdieron sus autorizaciones de seguridad. Toda la camarilla que formaba el equipo interdisciplinar encargado de idear planes y estrategias para antagonizar a Rusia ha sido disuelta y despedida.
lanzaron un ataque contra George Soros. Ya sabes, Trump declaró públicamente en Truth Social que George Soros y Alex Soros, su hijo, deberían ser arrestados y procesados. Quiero decir, hace 8 meses esto era impensable. Ni siquiera se podía mencionar el nombre de George Soros en las cadenas de medios convencionales. Te silenciaban de inmediato. Así que, ya sabes, los Soros, que todavía están un escalón por debajo en esta jerarquía globalista, ni siquiera podías mencionarlos. No podías hablar de lo que están haciendo y de su activismo en todo el mundo. Ahora Trump los ataca abiertamente, lo que significa que todo el aparato estatal estadounidense los tiene ahora en el punto de mira. Elon Musk ha sido muy claro sobre la necesidad de arrestar y procesar a Alex y George Soros. Y eso es prácticamente una declaración de guerra contra las élites financieras globales. Y esto es lo que Trump ha prometido repetidamente que haría. Así que ahora parece que estas promesas. Alex, antes de terminar, quiero volver a mi primera pregunta sobre Austria. En tu opinión, cuando miras a Europa, ¿pueden los antiguos estados austrohúngaros, junto con Serbia, formar una contracoalición para resistir la estrategia de guerra perpetua de la OTAN? Sí, creo que podrían hacerlo, pero no será fácil. Así que Hungría formaba parte de Austria-Hungría. Hungría ya tiene un acuerdo de defensa mutua con Serbia, prácticamente un pacto de defensa. Croacia solía ser parte del imperio austrohúngaro, pero Croacia sigue firmemente en el campo globalista, al igual que Austria. Este tipo de integraciones realmente suponen una amenaza para el sistema globalista, y por eso harán todo lo posible para evitar que esto ocurra, para descarrilar las relaciones y tratar de enfrentar a esos países en una guerra abierta entre ellos, como hicieron en los preparativos de la Primera Guerra Mundial. Los servicios de inteligencia británicos y su diplomacia secreta animaron a Serbia, a través de su red de inteligencia, a antagonizar a Austria-Hungría y prácticamente les forzaron a intervenir en Bosnia. Y eso fue lo que ocurrió. Y esto es algo parecido al mismo manual que se usó con Ucrania para provocar a Rusia a intervenir en Ucrania y forzarles una guerra. Así que esto podría ocurrir, pero creo que llevará tiempo, requerirá determinación, y la gente de todos estos países tendrá que apoyar estos movimientos políticos. La dificultad es que hoy en día estos movimientos políticos apenas pueden articular este tipo de visiones, estrategias y programas, porque son inmediatamente silenciados. Y, ya sabes, el asesinato tampoco está descartado. Así que cualquier líder que, digamos, defienda este tipo de estrategias y desarrollos y los proponga abiertamente al electorado, se convierte en un objetivo de asesinato. Lo hemos visto con Robert Fico en Eslovaquia. Hemos visto líderes en Serbia como Zoran Đinđić, fue asesinado. Y ya veremos. Creo que llevará tiempo. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros hoy. Siempre es un placer, Nima. Un cálido saludo desde Croacia para todos tus espectadores. Y hasta la próxima. Todos estamos en el buen camino. Solo tenemos que alegrarnos, mantenernos unidos y seguir adelante. Sí, exactamente. Nos vemos pronto, Alex. Cuídate. Nos vemos pronto. Adiós.